Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso Conociendo a Jesús a través del cuarto evangelio. Jesús en el cuarto evangelio. Hoy día vamos a hablar en este tema número 8 sobre el signo, el milagro de la multiplicación de panes. Entonces ahí en donde estamos vamos preparándonos para el encuentro que vamos a tener con nuestro Señor. Te invito a que en tu casa puedas buscar el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 hacia adelante. 71 versículos en este capítulo que vamos a leer y vamos a dejar que el Señor a través de ellos hable a nuestro corazón. Pues bien, vamos a empezar nuestra reflexión adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en manos del Señor y en manos del Señor vamos a poner todas las preocupaciones, inquietudes, angustias que puede haber en nuestro corazón. El Señor Jesús sabe muy bien quiénes somos, sabe muy bien cómo somos y sabe muy bien lo que de Él estamos en esta noche necesitando. Él siempre deja su mano extendida para socorrernos y salvarnos en el día que le invoquemos. Te damos gracias, Señor, por esta noche santa y bendita en la que nos permites estar en tu presencia. Invocamos a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú no hayas auxiliado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu fidelidad. Te alabamos y te bendecimos por tu lealtad, Señor, porque estás siempre con nosotros, pendientes de cada una de las cosas que hacemos, pendientes de todo lo que nos pasa. Como dice la Escritura, tú inclinas tu oído, Señor, al clamor de nuestros labios. Te alabamos y te bendecimos, oh amado Señor Jesús, en esta hora santa, en esta noche bendita, en la que eres tú, Señor, quien nos convoca, en la que eres tú, Señor, quien nos sale al encuentro para salvarnos, para extendernos la mano, Señor, y rescatarnos. Te alabamos y te bendecimos por tu lealtad, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres el Dios fiel que escucha siempre nuestra plegaria, Señor. Porque tú, Señor, no nos defraudarás. Tú, Señor bendito, no nos abandonarás porque lo has prometido. Yo jamás te dejaré, yo jamás te abandonaré. Bendito seas. No defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él
Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Bendito sea, Señor, por estos momentos que estamos viviendo en nuestra vida. Bendito seas por todos los acontecimientos que nos pasan. Porque aunque quizás las cosas aparezcan, Señor, oscuras, de todas ellas tú nos salvarás. Porque aunque caminemos por quebradas oscuras, tú, Señor, estás con nosotros. Y es tu vara y tu cayado, con la cual tú nos guías, que nos darás sosiego. Oh, bendito seas, Señor, por las tribulaciones, porque en medio de ellas reconocemos, Señor, que toda gracia de salvación proviene solo y exclusivamente de ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque en medio de todo y en todo estás tú, Señor. Alabado seas por tu infinita bondad y misericordia, Señor, porque nos has mirado con compasión y vienes siempre pronto a ayudarnos. Te alabamos y te bendecimos, Salvador Dios nuestro, que nos permites en todo momento y en todo lugar invocarte con confianza, sabiendo que tú, Señor, no nos desampararás. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, causa de nuestra alegría, razón de nuestro esfuerzo. Tú, Señor, eres nuestro Salvador, tú, Señor, eres nuestro Redentor, en quien ponemos nosotros nuestra total confianza. Alabado seas. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel,
Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en la tentación. Líbranos del mal. Que por tu gracia infinita, por tu misericordia, oh Dios bueno, Padre Santo, te pedimos en esta hora, no solo por lo que materialmente necesitamos, sino, Señor, por lo que espiritualmente nos está haciendo falta. Te pedimos, Señor, con profunda humildad, que gobiernes tú nuestras vidas, que dirijas nuestros pasos, que nos corrijas con profunda misericordia, para que por la corrección, Señor, no nos desanimemos. Oh amado Señor Dios nuestro, concédenos la gracia de poder con gozo y con alegría vivir, Señor, fieles a ti. Perdona nuestras infidelidades, perdona nuestros pecados, ten misericordia de nuestra miseria y extiende tus manos santas y benditas sobre nosotros para expulsar y poner en fuga toda obra de las tinieblas, toda potencia diabólica, toda forma de maldad, todo maleficio. Señor Dios nuestro, míranos con misericordia y manifiesta en nosotros tu poder. Te pedimos, amadísimo Señor Jesús, que con tu sangre bendita selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, quienes somos, lo que hacemos, lo que decimos. Te pedimos, Señor, que selles la transmisión y recepción de esta señal para que las palabras de gracia y de salvación que han de ser predicadas, Señor, no encuentre obstáculo en nuestro corazón para su acogida. Te pedimos, amadísimo Señor Jesucristo, la gracia, Señor, de creer en ti, de creerte a ti, de creer en tu poder. La gracia, Señor, como te la pidieron tus discípulos, aumentanos la fe. La gracia que te pidió, Señor, aquel hombre desesperado del cual tú exorcizaste a su hijo. Señor, creo, pero ayuda mi poca fe. Te pedimos, Señor, la gracia de Zaqueo, por la cual se movió a buscarte. La gracia de Bartimeo, por la cual él te pidió ver. Te pedimos, Señor, la gracia de poder entender que sin ti no hay salvación. Oh amadísimo Jesús, alegría de nuestra vida,
con tu luminosa presencia, disipa las tinieblas en nosotros, que toda oscuridad a nuestro alrededor, en nuestro hogar o en nosotros, sea disipado, Señor, por tu presencia santa y bendita entre nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, a inflamar nuestros corazones con tu inmenso amor. Ven, Espíritu Santo, a transformar este corazón que tú has creado y con tu divino poder, libéralo, Señor, de todo apego perverso que nos aleje y aparte de ti. Espíritu Santo, ven en esta noche santa y bendita, Espíritu Creador, Espíritu a través del cual hablaron los profetas, Espíritu que has venido a ayudarnos a entender las palabras de Jesús, Espíritu que has venido a introducirnos en la verdad total y a darnos libertad, Espíritu que has venido a que se manifieste en nosotros los frutos de la redención. Espíritu Santo de Dios, no permitas que nuestros corazones se apaguen. Ven a encender los corazones fríos, los corazones tibios, y ayúdanos a arder en tu presencia. Que las palabras que en esta noche nos has de explicar nos sirvan, Señor, para aumento de nuestra fe y para afianzar nuestros pasos en los caminos de la salvación. Ven a nosotros, Espíritu Santo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la siempre bienaventurada, inmaculada Virgen María, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, sea puesta en fuga todo espíritu inmundo, que por su poderosa intercesión se nos conceda la gracia de que en nosotros sean enderezados los caminos que el diablo haya torcido. María de Nazaret, te pedimos que nos acerques a Jesús, que cuides esta fe en nuestro interior para que no se apague y por el contrario se encienda más, como en Caná de Galilea podamos alegrarnos por el milagro que haga Jesús en nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San León Magno, ruega por nosotros. San Clemente de Alejandría, ruega por nosotros. Santa María la Egipcia, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Vicente de Paúl, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, pedimos intercesión a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste
Sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Como todos los lunes, hasta el tercer lunes de diciembre, estaremos continuando con este curso que hemos iniciado ya hace un mes atrás. El curso del cuarto evangelio, Jesús en el cuarto evangelio. Nuestro objetivo, pues, es conocer a aquel Señor bendito que hace tanto por nosotros, aquel Señor bendito al cual invocamos. Hoy día, lunes 15 de noviembre, vamos a continuar con el tema número 8. La próxima semana no vamos a tener curso porque voy a hacer todo un taller de sanación sobre los miedos. Al final estaré hablando al respecto. Entonces hoy día, lunes 15, vamos a continuar con el tema número 8, en donde hablaremos sobre la primera multiplicación de los panes. El tema de esta noche se llama así, la multiplicación de panes. Juan capítulo 6. Versículos del 1 al 14. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14. Dice la Sagrada Escritura: después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades. Y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía gente hacia él, mucha gente, dice a Felipe: ¿de dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres, en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle
por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subió a una barca. Se dirigía al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Quisieron recogerle la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Al día siguiente, la gente se había quedado al otro lado del mar, vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos, pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el pan que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Le dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo crea en Él, tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios.
todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no el que comieron vuestros padres y murieron. En el que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar uno de los 12. Es palabra del Señor. De manera especial le pedimos hoy día la gracia al Señor a través de su Espíritu Santo de poder comprender este pasaje, este capítulo que acabamos de leer. Este extenso pasaje que Juan nos narra es tremendamente rico en contenido, muy profundo. Está situado este texto todo dentro del contexto de la fiesta judía de la Pascua, y este capítulo contiene toda una catequesis eucarística. Pues bien, la multiplicación de los panes, que va del versículo del 1 al 15, es el único milagro narrado
por los 4 evangelistas. Encontramos aquí algo que va a enseñar la teología bíblica como un testimonio múltiple. Es decir, lo enseña Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y esto significa que este pasaje, de manera preferencial, tiene algo importante que predicarle a nuestra fe. El paralelismo de la secuencia que existe, que se da entre Juan y Marcos, es muy notorio. Es decir, este pasaje leído de este Juan se parece más en contenido a lo que nos comunica Marcos, ¿no? Y esto puede ser porque, ya sea que Juan se ha apoyado en la narración de Marcos, que es el evangelio más primitivo, más antiguo de la iglesia, o ya sea que ambos provienen de la misma fuente, vamos a encontrar en Marcos y en Juan muchas similitudes. El caso es que ambos nos dan testimonio de datos en común. Por ejemplo, se nos habla de la gente que ha sido beneficiada de unas 5.000 personas, ¿no? Se nos habla también que posteriormente Jesucristo va a caminar sobre las aguas. Sin embargo, las diferencias es lo que más nos tiene que atraer la atención. Yo te voy a pedir que en tu casa, por ejemplo, leas Marcos, Mateo, Lucas y después Juan, y vas a encontrar diferencias. Y esas diferencias son importantes, son muy importantes para lo que nos quiera narrar Juan en este signo. Nos encontramos en el 4.º signo, en el capítulo 6. Y Juan omite la escena de los sinópticos, en donde Jesucristo, sus discípulos le piden que despidan a la gente porque no tienen con qué darles de comer, ¿no? Entonces Juan va a omitir eso, ¿no? Esto. Luego va a omitir, por ejemplo, la predicación de Cristo a esta gran multitud, a esta turba, y los milagros que se hicieron en aquel momento. Entonces, estas van a ser algunas omisiones de Juan que son importantes. ¿Y por qué decimos que son importantes? Porque a Juan le interesa el esquema que nos está presentando. Atención, le interesa este esquema porque le permite destacar mejor la tipología eucarística que en este momento él va a desarrollar. Por eso Juan hace una lectura distinta del pasaje de la multiplicación de los panes. Juan hace una interpretación distinta a la de los sinópticos. Juan presenta lo mismo que dicen los sinópticos, pero al quitar cosas o al agregar algunos segmentos, se evidencia que a él, repito, le interesa destacar la tipología eucarística que en este capítulo va a desarrollar. En el Evangelio de Juan, nosotros no vamos a encontrar pasajes sobre la institución de la Eucaristía como sí lo encontraremos en los Evangelios sinópticos. Pero todo lo que va a desarrollar Juan en este capítulo 6, es decir, es todo lo que tiene que ver del contexto eucarístico. Por ejemplo, el versículo 4 de este texto es muy significativo, ¿no? Dice: estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Este no es un dato más en el Evangelio de Juan y en la narración de este capítulo. Juan destaca aquí y no al principio, es decir, este versículo pudo ponerlo en el comienzo, para así de alguna manera mostrarnos la cronología de lo que va a desarrollar acá. Entonces, escucha bien esto, aquí no lo pone Juan al principio porque de pronto a Juan no le interesa mostrar un orden cronológico.
sino le interesa mostrar que todo el diálogo que se va a desarrollar aquí está dentro de un contexto eucarístico, un dato de pronto que van a omitir los evangelios sinópticos y que es muy importante en Juan. Al poner Juan este dato, repito, no al comienzo de la narración, nos dice con ello que no trata de encuadrar este segmento, esta escena, cronológicamente en un contexto específico, ¿no? A Juan le interesa, a partir de este dato, ¿no? Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. A partir de esto le interesa apuntar a hablar sobre la Eucaristía como comunión y sacrificio, ¿no? Que tendrá lugar en la siguiente Pascua, en la Pascua del Señor. Entonces, importante es decir esto, para la comunidad cristiana, la vida espiritual de ellos giraba en torno de la Eucaristía. Por eso es que tú vas a encontrar muchos textos impregnados de esta tipología eucarística. Textos como, por ejemplo, los relatos de la institución en los evangelios, la tradición que recibió Pablo en la carta a los Corintios. Vas a encontrar este texto en donde se desarrolla pues toda la tipología eucarística. Vas a encontrar, por ejemplo, en que cómo sirvió la Eucaristía para avivar el corazón y se les abrieran los ojos de los discípulos de Maús. Vas a encontrar en Apocalipsis, en donde dice el Señor, mira que estoy detrás de la puerta y te llamo, si uno oye mi voz y me abre, yo entraré a comer, a cenar con él y él conmigo. Es decir, para la comunidad cristiana la vida espiritual gira en torno de la Eucaristía. Entonces probablemente Juan, como hemos dicho en el comienzo de este curso, ya conoce los evangelios sinópticos y agrega y nos da a conocer aquello que probablemente no fue preservado en estos evangelios. Entonces Juan se sirve de esta primera multiplicación de panes, que está también en la tradición sinóptica, para hablarnos de la Pascua del pan de vida. El primer yo soy de los 7 que Juan nos va a presentar de Jesús. Como va a decir el versículo 35 de nuestro texto, en donde nuestro Señor dirá, les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Estos 7 yo soy que nos va a presentar Juan y que lo va a poner en los labios de nuestro Salvador Jesús, hacen referencia al libro de Éxodo, capítulo 3, en el versículo 14, en donde se nos revela el nombre de Dios. Y Dios nos revela su nombre para que podamos invocarlo. Dios nos revela su nombre para hacerse el nombrable, ¿no? Porque a través de su nombre podemos nosotros entablar un diálogo, una amistad, poder conocerle. Entonces, se habla en teología sobre los atributos divinos, a través de los cuales podemos nosotros conocer a Dios. Un atributo es una característica, ¿no?, propia de alguien, a través de la cual alguien se manifiesta. Por ejemplo, un atributo divino puede ser la misericordia, puede ser la justicia, puede ser el perdón, puede ser el amor, ¿no? Entonces Dios se manifiesta como misericordioso, Dios se manifiesta como justo, Dios se manifiesta como un Dios que perdona. Estos son los atributos divinos, ¿no? Que sirven, repito, para conocer a Dios. Entonces, estos 7 yo soy que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan son los atributos de Jesús, los atributos divinos de Jesús, a través del cual, atención, le podemos nosotros conocer. Él se nos está revelando, ¿no? Yo soy el pan de vida, ¿no? En otro momento dirá, yo soy la luz del mundo. En otro momento dirá,
yo soy la resurrección. Y así encontramos 7 atributos en este evangelio. Y es a través de estas características de la divinidad de Jesús que Él se nos da por medio de ellas a conocer, ¿no? Pues bien, entonces voy a leer el versículo 5 y el versículo 7, en donde se nos va a decir algo que nos sirve, que es muy, muy importante. Versículo del 5 al 7 dice: al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde nos procuraremos panes para que coman esto? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es eso para tantos? Pues bien, en este segmento que agrega Juan y que no se encuentra en los evangelios sinópticos, enfatiza, atención, la imposibilidad de alimentar a aquella gran multitud, como le sucedió a Moisés en el desierto. Por eso es que va a haber en varios momentos de este pasaje que se cita a Moisés. Entonces, atención, ¿esto qué significa? Pudiéramos decir más incluso, ¿no? Pero quiero que te concentres en esto. Estos versículos del 5 al 8 que he leído, ¿qué significa? Aquí está subrayando el evangelista la imposibilidad de alimentar a aquella gran multitud, como le sucedió a Moisés en el desierto, según lo que se nos enseña en el libro de Números, capítulo 11, en el versículo 13. Dice la Escritura, Número capítulo 11, versículo 13, dice: ¿de dónde voy a sacar carne para darle a todo este pueblo que me llora diciendo: danos carne para comer? ¿No? Esta es la pregunta que conecta con este pasaje. Esta es la pregunta que el Señor le hace a Felipe, que el Señor le transmite a Andrés, ¿no? Y luego, como se nos dirá en el versículo 32 de nuestro texto, ¿no? Versículo 32 va a decir la Escritura lo siguiente. Aquí es que conecta con Moisés, ¿no? Jesús le respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Entonces, muy importante es esto, porque aquí Jesucristo está conectando, ¿no?, con esa necesidad que tenía este pueblo errante en el desierto, en donde Moisés invoca al Señor y el Señor le da una respuesta para alimentar a este pueblo. Va a decir el versículo 11 de nuestro texto lo siguiente: tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. La fórmula que está utilizando aquí para hablar Juan de los panes, atención, es una fórmula eucarística. Es una fórmula eucarística, ¿no? Similar al de las instituciones de los sinópticos. Por ejemplo, voy a leerla en la versión de 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 24. Dice: porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó el pan, como en la multiplicación de panes, dando gracias, como en la multiplicación de panes, lo repartió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Es decir, si nos fijamos incluso bien en lo que está
diciendo Juan en el versículo 11, tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados. Jesucristo, y aquí el evangelista no va a utilizar esta misma fórmula que se utiliza para los panes, no la va a utilizar con los peces. No la va a utilizar con los peces, solo con los panes. Por eso, como te digo, ¿no? Juan está desarrollando aquí algo que es lo que nos interesa pues estudiar. Algo más, algún dato más voy a decir. Del versículo 16 al versículo 21 se introduce, ¿no?, como parte de este relato otro signo más, que vendría a ser el quinto signo, el quinto milagro de Jesús, en el cual él camina sobre las aguas, ¿no? Al igual que lo hace Marcos. En Mateo es cuando Pedro se hunde, ¿no? Entonces, este versículo, este pasaje, ¿no?, de Jesús camina sobre el mar, tiene el propósito de mostrarnos una omisión intencional por razón de la enseñanza eucarística. O sea, Juan está poniendo este pasaje porque va a servir a los propósitos de todo este diálogo eucarístico que va a desarrollar. Es decir, aquel que multiplicó los panes puede dar también otro milagro más. Puede dar un pan milagroso. Segundo, aquel que caminó en las aguas sin hundirse, es decir, Juan nos está presentando que Jesucristo está haciendo un portento. Y ese portento está de alguna manera superando las leyes ordinarias de la naturaleza, la gravitación y de la materia, ¿no? Entonces, Juan le interesa mostrar esto, ¿no? Mira, este es Jesús, para quien nada es imposible, para quien nada es imposible. Y aquel que camina sobre las aguas, que hace algo que es realmente imposible, ¿no?, puede dar su carne sin que tengamos que comer esta carne sangrante, ¿no? Entonces esto es lo que le interesa resaltar al evangelista, ¿no? Que el Señor puede obrar de maneras insospechables, ¿no? Y esto a razón de que luego la gente se pregunta, ¿cómo Él nos va a dar de comer su carne? ¿Cómo nos puede dar a comer a su carne? Y este es el desarrollo de todo el discurso eucarístico que vamos a encontrar. Entonces, el discurso que va del versículo 27 al 59, el discurso que va del 27 al 59, que es en donde se desarrolla todo el discurso eucarístico, se divide en dos partes, ¿no? Se divide en dos partes. Del 27 al 51a se nos va a hablar del pan de vida como un don que da el Padre a los hombres y que debe ser acogido por la fe. Un don que da el Padre a los hombres y que debe ser acogido por la fe. Es decir, utilizando pues algo que va a decir Santo Tomás de Aquino, ¿no?, sobre la Eucaristía, ¿no? En la cruz del Calvario contemplamos a un hombre, pero en la cruz del Calvario se esconde la divinidad de Dios. Cuando contemplamos la Eucaristía, se esconde tanto la humanidad de Jesús como su divinidad. Simplemente vemos un trozo de pan, pero es la fe en estas palabras de Jesús, la fe en que lo que se ha realizado en el altar, en la transustanciación, que ese pan es verdadera carne de Cristo y ese vino es verdaderamente la sangre de Jesús, pues esta es la fe que se nos pide. Esta es la fe que se nos pide. El pan de vida, el que comunica vida, es un don que el Padre nos da a todos los hombres y debe ser tomado por la fe.
En nuestro tiempo, pues, mucha gente pierde la fe en la Eucaristía. Es para nosotros ordinario ver cuánta gente, por ejemplo, va a un matrimonio o va a una misa de difuntos y simplemente está ahí sin importarle comulgar. En nuestro tiempo, si contamos de tanta gente que va a la misa, ¿cuántos son los que no comulgan? Encontramos de pronto una ignorancia y encontramos de pronto una gran oscuridad que hay en el entendimiento sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Muchas personas piensan que de manera figurativa, que de manera simbólica está ahí Jesús, pero de pronto este texto nos va a corregir eso, nos va a corregir ese error. Entonces, la primera parte de este discurso eucarístico, donde se desarrolla toda una tipología eucarística, del 27 al 59. La primera parte del 27 al 51a, repito, en donde el Padre nos da el pan de vida, bajado del cielo, y nos pide fe, creer en ello. Y el segundo, que va del 51b al 58, en donde el pan de vida es un don de Jesús. Es Jesús mismo quien se nos da. Y se nos da en futuro. Y se toma por comida y bebida verdadera. Aquí se encuentra toda la terminología de la última cena. ¿No? En esos versículos finales está toda la terminología de la última cena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este mensaje de Jesús, con este discurso en la sinagoga de Cafarnaúm sobre el pan de vida, ¿no? Sobre la Pascua del pan de vida? ¿Qué es lo que va a pasar? En el versículo 60 al 70 se nos va a presentar la repercusión, que muchos discípulos dejan de seguir a Jesucristo porque sus palabras le parecen duras, no las llegan a entender, y de pronto se nos va a manifestar también la fe del apóstol Pedro, que es la fe de la iglesia, ¿no? Que es la fe de la iglesia. En el versículo 29 vamos explicando entonces este discurso en la sinagoga de Cafarnaúm. En el versículo 29 dice Jesús lo siguiente: Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. El Señor constantemente pide fe, y nos pide fe en sus palabras, nos pide fe en Él. Desde la samaritana hemos estado enseñando eso, ¿no? Nos pide tener fe en Él. Entonces Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Un llamado no solamente a seguirle por los signos, a seguirle, sino porque recibimos algún beneficio, como dirá un poco más atrás, ¿no? Ustedes me buscan no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido panes y os habéis saciado. Entonces acá el Señor nos pide buscarle no solo para saciar algún área de mi vida, nos pide buscarle no solo para recibir algo materialmente que me haga falta. Aquí el Señor nos pide buscarle porque creemos que verdaderamente Él es el Salvador. Un llamado a tener fe en Él y en sus palabras. La obra querida por el Padre es que creamos en su enviado, en sus palabras que son confirmadas por los signos que Él realiza. Es decir, la multiplicación que hemos comentado y que Jesús camina sobre las aguas son signos milagrosos que evidencian el poder divino de Jesús. La condición para que Dios obre en el hombre es la fe. Para que el hombre sea transformado, hace falta que el hombre crea en Dios, que el hombre le crea a Dios,
que el hombre crea en su poder. Va a decir el versículo 31. Dice la Escritura: nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. El maná en el desierto es un signo de los prodigios de Dios, ¿no? Como vamos a encontrar en Éxodo 16 del 11 al 12, ¿no? Se consideraba como el alimento del pueblo mesiánico, el maná, ¿no? Esto está en Éxodo 16:35. Vamos a leer esos versículos que nos van a ayudar a iluminar nuestra reflexión. En Éxodo 16, del 11 al 12, dice la Escritura lo siguiente: Yahvé dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas, diles, al atardecer comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, y así sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios. Es decir, este signo le sirve al pueblo para entender que Dios es el Dios que camina con ellos, que Dios es el Dios que, conociendo sus necesidades, le alimenta. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, pedimos el pan de cada día, no solamente en un sentido material. Jesucristo es ese pan de vida que también debemos nosotros pedir y reconocer que de Él tenemos necesidad. Entonces, es interesante también cuando se habla, por ejemplo, del pan de cebada. En el contexto judío, tradicionalmente este es el pan para los pobres. Es el pan que comen los pobres, el pan de cebada. No es el pan de pobres. Entonces Jesucristo se hace alimento para nosotros los pobres, ¿no? Para nosotros los pobres. Y en Éxodo 16:35 dice: los israelitas comieron el maná durante 40 años. Este es el signo, pues. El signo de que Dios camina con su pueblo porque nunca dejó de alimentarlos, ¿no? Los israelitas comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra. Lo comieron hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. Entonces, el primer redentor, ¿no? El primer salvador es Moisés, quien hizo descender el maná. Igualmente, el último redentor es Jesús, el Mesías, y él hará descender este maná que comeremos para vida eterna, que es su carne, que es su sangre, que es la Eucaristía. En el versículo del 32 al 33 va a decir la Escritura: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ya cuando estudiemos el capítulo 10 de Juan, veremos que este es el propósito de Jesús: dar vida. ¿Y cómo nos da vida? A través de este pan. ¿Y cuál es este pan? Su cuerpo y su sangre, la Eucaristía. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y el que da la vida al mundo entero. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Danos siempre ese pan. Jesucristo entonces le va a refutar a los israelitas, ¿no? Con argumentos, ¿no? No es Moisés, sino el Padre quien da ese alimento que baja del cielo, que es la presencia gloriosa de Dios. El pan que Moisés les dio solo alimenta el cuerpo y era algo temporal, 40 años, y para un grupo específico de personas. Jesús viene del Padre a dar vida eterna al mundo. Como va a decir en Juan 10:10, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Encontramos también en este pasaje el primer yo soy de Jesús, como dirá el versículo 35. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida.
El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. El primero de los 7 yo soy del Señor, Jesús se revela a través de este atributo divino, a través del atributo divino de la Eucaristía. La Eucaristía revela quién es Jesús y subraya eso que es tremendamente importante. Y esto, ¿cómo se aprecia? Cuando leemos el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, en el pasaje de los discípulos de Maús, ellos, en el momento que Jesús celebra la Eucaristía, se le abren los ojos, ¿no? Su corazón se enciende, reconocen que es Jesús y regresan a Jerusalén a darle este testimonio a los discípulos. Entonces, importante es esto, estos 7 atributos, repito, permiten penetrar, ¿no? La divinidad de Jesús. Él se revela a través de ellos, ¿no? Y esto significa que la Eucaristía revela quién es Jesús. Bendito sea su nombre. La Eucaristía revela quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice a continuación en el versículo 41, dice la Escritura: los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, y cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? ¿Cómo puede decir esto? Los judíos murmuraban de él como lo hicieron en el desierto, como hemos visto en Éxodo 16, en el versículo 2 hacia adelante. Lo que va a hacer Jesús a continuación, en medio de esta murmuración que se está dando, ¿no? ¿Cómo es este que ha bajado del cielo, ¿no? ¿Y cómo va a ser el pan que ha bajado del cielo? Lo que va a hacer Jesús a continuación es decir abiertamente que Él es ese pan, ¿no? En el versículo 48 al 51 va a decir el Señor: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, y si uno come este pan, vivirá para siempre. Entonces se preguntan ellos, ¿no? ¿Cómo puede darnos su carne? No es cualquier carne la que va a dar Jesús, es la carne resucitada suya. La carne resucitada, es decir, cuando nosotros comulgamos, estamos teniendo comunión con Jesús. Hemos participado en la misa de su pasión, su muerte, y esa Eucaristía es el cuerpo resucitado de Cristo. Alabado sea su santísimo nombre. El cuerpo resucitado de Jesús es la carne de su cuerpo glorioso, que no está sometida a las leyes y las condiciones de este mundo. Que así como Jesucristo camina sobre las aguas, superando leyes naturales, ¿no? El Señor se queda en la Eucaristía y está verdaderamente en su presencia, superando leyes naturales. El versículo 53 al 56 va a mostrarnos el realismo de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Dice la Escritura lo siguiente: Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aquí encontramos toda la parte eucarística del Evangelio de Juan, ¿no?
aquí Juan contundentemente, enérgicamente está diciéndonos que en la Eucaristía está Jesús. En la Eucaristía está Jesús. Como va a decir versículos más atrás, en el 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, si uno come este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le dé, el pan que yo le voy a dar, es mi carne por vida del mundo. Está anunciando su pasión. Y lo que nos va a dar es su cuerpo glorioso, ¿no? Es verdadera, dice Jesús, le dijo, en verdad os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y le resucitaré en el último día. Juan opone una mala inteligencia espiritualizante de la Eucaristía. Juan va a desarrollar todo este discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaúm, porque de pronto hay un error, ¿no? Hay un error en la interpretación, ¿no? Juan está combatiendo a los gnósticos en el primer siglo de la Iglesia y él se opone tajantemente con esto a la mala inteligencia espiritualizante de la Eucaristía. Es decir, aquellas personas que piensan o que dicen de que está de manera simbólica. De que está de manera simbólica. Acá Jesucristo está diciendo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Verdadera comida, verdadera bebida, ¿no? Es decir, pensar en que es un pan que simboliza o que de manera figurativa estaría ahí Jesús. No. Juan se opone a este error. Estos errores ya se combatían en el primer siglo de la Iglesia y que fueron introducidos por los gnósticos, ¿no? Errores que hoy siguen probablemente vivos entre muchos de nosotros, ¿no? Esta es la apologética, la defensa que Juan va a presentar sobre la Eucaristía. Los pasajes de la institución de la Eucaristía en los evangelios sinópticos son cruciales porque tú quitas esos pasajes de la institución, no se entiende lo que Jesucristo va a hacer en la cruz, porque esos pasajes son interpretativos de lo que va a pasar en la cruz, en tal sentido que entre la Eucaristía, la institución de la Eucaristía y la pasión de Jesucristo, pues hay un vínculo profundísimo, no se pueden separar, ¿no? La Eucaristía explica lo que va a pasar en la cruz y lo que va a pasar en la cruz va a dar la eficacia a la Eucaristía. Entonces, esto ya lo sabe Juan, pero estos errores comienzan a introducirse en la iglesia. Y es por eso que Juan, para combatirlos, va a manifestarnos y va a presentarnos este discurso, ¿no? En donde nos presenta el realismo de la presencia de Cristo en la Eucaristía de manera contundente y enérgicamente formulado, ¿no? Juan nos dice esto, que esto es lo que tenemos que creer. Y de pronto, si entra acá en unos minutos, lo que me permita dar este testimonio, mi vida espiritual gira en torno a la Eucaristía. ¿Y por qué? Cuando yo tuve la oportunidad de vivir un retiro, me predicaron en el retiro y en medio de ese retiro nos pidieron que estuviéramos siquiera unos 5 minutos en el Santísimo. Y yo le dije ahí a Jesús, veía la custodia, veía la Eucaristía, mi mente no entendía cómo Él podía estar ahí, simplemente lo creía. Aunque mi mente, mi inteligencia no podía entenderlo, lo creía. Y yo le dije al Señor que me tocara. Y eso fue lo que yo experimenté. Yo fui curado del alcoholismo y de la farmacodependencia. El Señor me rescató de una vida sin sentido. Y fue en esta primera experiencia la que me llevó a otra segunda. Como yo había orado a la Eucaristía y había tenido una experiencia profundísima con Jesús, después de una confesión,
cuando el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo en ese momento le pedí al Señor que me sanara. Ese fue el momento en que al comulgar yo tuve una experiencia de sanación. El Señor rompió mis ataduras del alcohol y de las drogas, ¿no? Y mi terapia para rehabilitarme fue todos los jueves ir a hacer adoración eucarística. Todos los jueves. Ya después, con el tiempo, esto fue aumentando. Ya no solamente el alma se saciaba adorando a Jesús los jueves, sino ya se fueron incorporando los demás días de la semana. Y toda mi experiencia de sanación, toda mi experiencia de salvación, toda mi experiencia de poder de Dios ha sido en torno a la Eucaristía. En torno a la Eucaristía. Entonces es importante en este punto del tema que nos preguntemos cómo estamos comulgando. Que nos preguntemos cómo está nuestra relación con Jesús Eucaristía. Cuánto le visitamos, cuánto adoramos en el Santísimo Sacramento, cuánto estamos con Él. Esto que enseña Jesucristo se vuelve un escándalo para todos sus discípulos, ¿no? Genera un escándalo, y genera un escándalo por dos razones. Porque, ¿cómo éste habla que ha bajado del cielo? Pero no entienden eso. ¿Cómo ha bajado él del cielo? Y el segundo escándalo es porque, ¿cómo va a dar a comer su carne, no? Nos está hablando de canibalismo. ¿De qué cosa nos está hablando, no? Y para demostrar que Él es aquel que da el pan bajado del cielo, se presenta como el que de vuelta ha de subir al cielo. Por eso va a decir el versículo 62, ¿no? Voy a leer desde el 59, dice. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este mensaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza, o sea, lo que les ha dicho de que Él es el pan bajado del cielo, es decir, ¿cómo que ha bajado del cielo y que va a dar a comer su carne? Que esto les escandaliza. Entonces Jesús le dice, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Es decir, esto es impresionante lo que nos está enseñando Juan, ¿no? Jesucristo, para demostrar que Él es el pan vivo bajado del cielo, se presenta también como aquel que ha de subir. Como aquel que ha de subir, ¿no? Dicho después esto, dice la Escritura, desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Algo que a mí me llama impresionantemente la atención en nuestro tiempo es la apostasía material. Hay dos formas de apostatar de la fe, ¿no? Una manera formal, que es como por ejemplo lo que sucede dramáticamente ha pasado en Alemania, ¿no? Más de 270.000 católicos han renunciado a la fe católica, ¿no? Esa es una apostasía formal. Pero apostasía material tiene que ver con el hecho de no querer comulgar. Me conformo con ir a misa, me conformo con cumplir las leyes de Dios, pero no quiero comulgar. Eso de confesarme, eso de tener que ordenar mi vida, eso de tener que prepararme para recibir el cuerpo de Jesús, pues no. Entonces ahí hay una apostasía material. ¿Por qué? Muchas personas que no comulgan es porque sus vidas moralmente no están ordenadas. Entonces no hay un deseo de conversión. Hay algunos que no quieren alinearse al Evangelio de Jesús, ¿no? Y encontramos eso de pronto que se está generalizando. Se está generalizando, ¿no? Algo que ha llamado terriblemente la atención es esta actividad que se hizo en Alemania, en donde se cometió pues un sacrilegio, ¿no? Un sacrilegio contra el cuerpo de Jesús. Porque cuando nosotros vamos a recibir el cuerpo de Cristo, se nos dice Corpus Christi, cuerpo de Cristo.
Nuestro amén significa yo creo. Lo que Jesús ha pedido, lo que el Padre nos pide, creer, ¿no? Yo creo que Él es Jesús, que Él es el Salvador, que Él es el Señor, que esa es su carne resucitada, de su cuerpo glorioso. Yo lo creo. Entonces, se nos pide, se nos exige la fe. Cuando se hizo una celebración ecuménica y se le comenzó a dar la Eucaristía a luteranos, ¿no?, que no creen que verdaderamente está Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, en las dos especies, de pronto se cometió un sacrilegio. Y ahí se rebajó, se humilló el cuerpo de Jesús a un símbolo de unidad. Entonces, lamentablemente no ha habido pues una opinión formal de la Iglesia, si bien ya estos actos son condenados, son actos que pues uno debe condenar. Pero ¿qué nos muestra esto, no? Que desgraciadamente estamos en un tiempo en donde se ataca mucho la Eucaristía. Se desprecia a este Jesús que se hace alimento para el pobre. A este Jesús que se hace alimento para nosotros. Yo te pudiera contar un montón de milagros eucarísticos que he presenciado. Un momento de sanaciones impresionantes ante el Santísimo. Pero el tiempo ya me ha ganado. Pero fíjate, ¿no? Hoy en día la Eucaristía sigue siendo causa de escándalo para muchos, ¿no? Causa de escándalos para muchos. Por eso yo creo, y como hace tiempo, el año pasado, que se cerraron las iglesias, que no había la oportunidad de poder comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús, yo decía en aquel entonces, ¿no?, cuando empezó todo este tema de la pandemia, que hay que leer estos signos. ¿Por qué se nos está quitando la Eucaristía en ese contexto tan dramático que vivimos? ¿Por qué? Porque probablemente no le estamos valorando. Porque probablemente no estamos reconociendo la presencia de Jesús ahí. Y como va a decir el apóstol San Pablo, de aquellos que comulgan sin discernir, sin tener fe en el cuerpo de Cristo, dice: pues cada vez que comáis este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, quien come el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese cada cual y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y escucha bien lo que dice: por eso es que hay entre vosotros muchos enfermos, achacosos y otros que mueren porque no han discernido el cuerpo de Cristo. Es decir, Pablo está dando este mensaje a la iglesia, no está dando para los paganos. Por eso es que hay dentro de la iglesia mucha gente enferma, muchos achacosos, muchos que están como muertos. Porque si discernieran el cuerpo de Cristo, si pudieran reconocer que ahí está Jesús, que ese es su cuerpo, que ese es su sangre, que se nos da para darnos vida. Es decir, si no hay fe, no se va a manifestar esta gracia. No se va a manifestar. Un día le hice cuando estaba enseñándole a algunas personas sobre la Eucaristía, les conté una anécdota de un amigo misionero que estando en la selva, eran varios religiosos, llevaron ya hostias consagradas para hacer una paraliturgia. Entonces los animalitos en la noche entraron, se comieron las hostias, ¿no? El misionero preguntó, ¿no?, ¿esos animalitos que se comieron la hostia comulgaron el cuerpo de Cristo? Entonces la gente se queda mirando, ¿no? Algunos respondían sí, otros decían que no, porque no han hecho la primera comunión. Entonces el misionero les explica, ¿no? No han comulgado. Porque para recibir un sacramento
hace falta la fe. En este caso, así como por ejemplo para el sacramento de la confesión, hace falta arrepentimiento. Entonces, si esta condición falta, no se va a manifestar en nosotros todo ese poder divino de Jesús resucitado. Por eso dice, ¿cuántos enfermos? ¿Y cuántos enfermos yo he visto que se han sanado? ¿Cuántos achacosos? ¿Y cuántos achacosos yo he visto que el Señor los ha aliviado? ¿Y cuántos muertos? ¿Cuántos muertos yo he visto que el Señor ha resucitado? Por eso hoy sigue siendo esto causa de escándalo. Y lo hemos vivido desgraciadamente de parte de la Iglesia en Alemania. En esta celebración ecuménica en donde se despreció, y hay que decirlo así, en donde se ha mancillado, en donde se ha cometido sacrilegio sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. En el versículo 67, para ir finalizando nuestra reflexión, la confesión de fe de Pedro, después de todo lo que ha ocurrido, mira la respuesta de Pedro. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan nos muestra la fe del que es cabeza de la iglesia. La fe de Pedro es la fe de la iglesia. La confesión de fe de Pedro, ¿no?, como el principal ante este discurso eucarístico, el cual muchos discípulos del Señor han rechazado, es la respuesta que expresa la iglesia en su fe eucarística. En su fe eucarística, ¿no? Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesucristo se ha quedado como alimento para los pobres, para nosotros los necesitados, para nosotros que debemos decirle al Señor, como le dijo esta gente, ¿no? Señor, danos siempre de ese pan. Pues bien, ahí en donde te encuentras vamos a hacer oración, vamos a pedirle al Señor que abra nuestra inteligencia, que nos ayude a superar esa mala inteligencia espiritualizante de la Eucaristía, pensar que espiritualmente el Señor está ahí de alguna forma para pasar a la fe de que verdaderamente es su cuerpo y verdaderamente es su sangre. Invocamos a la Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta noche por las palabras que nos has comunicado. Sabes tú, Señor, cómo está nuestro corazón y aquello que de ti tanto nos hace falta. Hoy, Señor, te nos muestras a través de la Eucaristía y a través de ella nos muestras el realismo de tu santa, divina y gloriosa presencia. Te alabamos y te bendecimos, porque conoces tú, Señor, que a lo mejor en nuestro corazón hemos dejado de comulgar con devoción, que a lo mejor en nuestro interior nos hemos apartado, nos hemos alejado y se nos ha enfriado la fe en tu real presencia en la Eucaristía. Queremos hoy, como Pedro, Señor, confesar que creemos que verdaderamente estás tú ahí y que ahí se encuentra toda nuestra salud, todo nuestro bienestar, toda nuestra saciedad. Queremos, Señor, en esta noche decirte, danos siempre este pan eucarístico, danos siempre este alimento, Señor, que así como fueron en el desierto alimentados a través de ese pan del cielo, que hasta que lleguemos a tu presencia, Señor, podamos nosotros vivir
de la Eucaristía. Amado Señor Jesús, te quiero pedir por todos mis hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión, para que a ellos no les falte la fe y para que en ellos se renueve tu amor y se renueve en ellos la devoción, la adoración a la Eucaristía. Algunos probablemente no están pudiendo comulgar diario como antes y otros no pueden ir a hacer adoración como antes. Pero Señor, que el momento que podamos estar en tu presencia eucarística, ya sea comulgando o ya sea adorándote, podamos experimentar, Señor, la gloria de tu presencia. Que el Señor les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de terminar esta noche, quiero invitarte. La próxima semana voy a hacer un taller de sanación. Este taller de sanación nos va a preparar para el retiro del 17, 18 y 19 de diciembre. Este taller de sanación que va desde el lunes 12, el próximo lunes, hasta el viernes 26, se llama Cerrando la herida desde donde brotan mis miedos. Vamos a trabajar en nuestros miedos. En el primer tema vamos a hablar sobre el problema del miedo, cómo el miedo a veces impide que salgamos de nuestra zona de confort para conquistar aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Vamos a hablar también la fuente donde brotan nuestros miedos, los diferentes tipos de miedos que hay. Vamos a hablar de los grados del miedo, del terror, el temor, el miedo, el horror, el terror y el pánico. Vamos a hablar abarcando el tema de las emociones, como las heridas de mi pasado, ¿no? Si ha habido heridas de rechazo, de abandono, de injusticia, de humillaciones y de traición, cómo brotan desde ahí mis miedos, ¿no? Vamos a desarrollar todo este panorama hasta el tercer día. Y en el cuarto día vamos a hablar de la liberación y la redención del miedo, ¿no? La experiencia cristiana, cómo el Señor nos redime y nos salva de nuestros miedos, ¿no? Vamos a hablar de cómo el Señor pues hace esta transformación en nosotros. Y en el último tema vamos a hablar sobre la experiencia cristiana, de cómo es el temor expulsado en el corazón, de cómo superar estos miedos. Entonces, hermano, yo te animo a que participes esta semana. Es una semana en donde el Señor nos regala esto para enfrentar la vida sin miedos. Cerrando la herida desde donde brotan mis miedos, vamos a estar entonces desde este lunes 22 hasta el 26 de noviembre. Voy a estar a través de este Facebook desde las 8 de la noche hasta las 9:45 haciendo oración de sanación y de liberación por ustedes. El día de mañana voy a estar en Radio María a las 5 de la tarde. Voy a estar tocando ya la parte final sobre todo un desarrollo de temas de sanación sobre la ira. Vamos a hablar sobre la terapéutica de la ira, cómo trabajar cuando una persona es iracunda, cómo trabajar en mi ira. Eso va a estar mañana a las 5 de la tarde. Y este viernes 19 voy a estar desarrollando un tema de liberación, como lo he estado haciendo los últimos viernes del mes también. Un tema de liberación que se llama cómo cerrarle la boca al diablo. A veces tenemos pensamientos que nos molestan, que son intrusivos, pensamientos que son obsesivos, pensamientos negativos, que hacen que perdamos de pronto el norte de lo que quiere el Señor de nosotros. Cómo cerrarle la boca al diablo, cómo combatir esos pensamientos acá en la mente. Este viernes 19
a través de este Facebook. Vamos a hacer entonces ese tema de liberación. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Nos encontramos mañana en Radio María, este viernes en el tema de liberación y la próxima semana en el taller de sanación. Muy buenas noches, paz y bien, hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Para aquellas personas que quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedes entrar a mi página web. La canción que he cantado al comienzo está ahí en el CD. Puedes entrar ahí y ahí hay un link para poder descargar estas canciones, y que aquellos que quieran colaborar, ahí hay una pestaña que habla sobre donaciones, o puedes entrar acá a mi Facebook, en donde en la información de los datos personales, ahí también hay. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga por ello. Paz y bien, tengan muy buenas noches y nos encontramos. Hasta luego. Chao, chao.